Esto es Opinión 21, el espacio de reflexión y análisis de Capital 21. Aquí se discuten y defienden los temas que ocupan y preocupan a la Ciudad de México. Bienvenidos. Centroamérica, la solución somos todos. El tema de esta noche aquí en Opinión 21, para discutirlo, para abordarlo, nos acompañan dos personalidades, a quienes me permito presentar. Ella es la maestra Anabel Ortega Muñoz, es internacionalista y también politóloga, además es coordinadora administrativa de investigación del Instituto Mora. Anabel, qué gusto recibirte nuevamente. Bienvenida. Muchas gracias. Está de igual manera con nosotros la maestra Claudia Edith Serrano Solares. Ella es internacionalista académica de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. Esto, desde luego, de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra UNAM. ¿Y qué les parece si antes de entrar en conversación vemos la siguiente cápsula? Durante 2 días, autoridades de México, Estados Unidos y el llamado Triángulo Norte, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador, participaron en Miami en la Conferencia para la Prosperidad y la Seguridad en Centroamérica. Como se esperaba, el gobierno estadounidense centró su atención en temas vinculados con la seguridad. La prioridad de esta administración en materia de seguridad en el hemisferio occidental es frenar al crimen organizado transnacional para que deje de dañar a nuestras comunidades a través del narcotráfico y la violencia, dijo Rex Tillerson, secretario de Estado. Por su parte, el canciller mexicano Luis Videgaray aseguró: tenemos que reconocer que los temas de desarrollo económico, estabilidad macroeconómica, migración y seguridad, estamos hablando de retos compartidos. En la reunión, los gobiernos se comprometieron a trabajar de manera conjunta a favor de la región a través de programas, instituciones e inversiones. Anabel, Claudia, parte de lo sucedido la semana pasada en Miami y en torno a esta conferencia, pero quisiera que antes, para ubicarnos, habláramos de la realidad que enfrenta Centroamérica. Anabel, ¿cuál es? ¿Cómo podríamos describirla? Es un tema muy complejo el de Centroamérica porque se encuentra justo en el medio del continente americano con un nuevo presidente en los Estados Unidos que tiene una política difícil para todos los latinos y sobre todo si hablamos de migración en el tema de quienes están, la mayor parte de latinos en Estados Unidos son centroamericanos, estamos hablando de salvadoreños, nicaragüenses y obviamente guatemaltecos, mexicanos. Por otro lado tenemos una América del Sur que está sufriendo otro tipo de procesos interesantes con un crecimiento económico quizá un poco mayor, de políticas sostenidas democráticas que son de mediano plazo. Entonces la región Centroamérica dentro del continente está en una situación un poquito difícil, precisamente porque además México como interlocutor de esta parte de América del Norte, no solo somos parte de Centroamérica y de América del Norte, tenemos también una visión compleja y una política que nos está requiriendo de mucha creatividad y muchos esfuerzos como gobierno frente al gobierno norteamericano. Claudia, ¿es la migración la problemática principal? Me parece que sí. Bueno, te agradezco mucho la invitación y creo que básicamente la migración se vuelve como un factor determinante para poder entender qué sucede con Centroamérica. Pese a que existe o existió un foco determinado por parte de la política exterior de nuestro país en los 80s, creo que se desdibujó un tanto la importancia que tenía para nuestro país, ¿no? Si bien existen mecanismos de concertación política que han tratado como de impulsarlo y llevarlo al diálogo político, no hay, digamos, no se ha logrado materializar que esos proyectos impacten de manera determinante en el éxodo de personas que día a día van en busca de mejores condiciones de vida, ¿no? El Salvador, por ejemplo, tiene una cifra determinante en ser uno de los países que más personas tienen que emigrar. Y la mayoría, bueno, lo hace a los Estados Unidos, pero hoy en esta parte también del papel que juega México en la migración, también nos convertimos en un espacio de recepción, ¿no? Así es. No solamente de tránsito ni expulsión, sino ahora también receptor.
Lo ha mencionado Claudia, lo hemos abordado también ya en las primeras intervenciones, Anabel, pero ¿cuáles son las razones justamente que dan alimento a esta migración, a este tránsito humano entre Centroamérica y la región de Norteamérica? Desde luego tenemos el factor económico, que es uno de los más importantes, la desigualdad, la pobreza, que están siendo ya muy lastimosos en la región. La gente que ha buscado opciones en su país no las ha encontrado y ya es una tradición de migración en busca de este sueño americano que hoy parece cada vez más lejano o por lo menos cancelado para quienes somos de origen latino. Entonces, definitivamente el factor económico es uno de los más importantes. También el desencanto de los gobiernos democráticos, en donde vemos que el tema de la corrupción es lacerante en las sociedades, yo creo que en todo el continente, sobre todo de México hacia América del Sur. Y bueno, hoy vemos otras cuestiones también en los Estados Unidos. Claro, no son exentos, Así no es, están exentos. Así es, entonces este desencanto por la política, por la no representatividad de los gobiernos, y bueno, hay otros temas también por ahí que están impulsando estos temas también, a veces hasta de religión. Es interesante esto, quizá otro programa podríamos verlo. Hay también una cuestión de cómo se están moviendo por estas nuevas religiones que están ofreciendo otros temas y que en los Estados Unidos son importantes. Hay muchos líderes también cristianos o de otras cuestiones religiosas que están siendo atractivos para muchas personas en Centroamérica. Que desde ahí se convierte en una especie de imán, ¿no? de punto o de fuerza de atracción. Así es. Ahora, ¿qué pasa con la migración? Porque es vista o es criminalizada, vamos a decirlo así, Claudia. ¿La migración es causa, es fuente de otras problemáticas y podríamos responsabilizar a la migración como la causa de problemas otros? Pues mira, el tema como tal es muy complejo. La criminalización de la migración viene a partir de prácticamente los 90, ¿no? Uh-huh. Y es un viraje que da a la política migratoria de Estados Unidos propiamente, que empieza a implementar como programas para frenar y controlar. Sin embargo, si nosotros hacemos una revisión de ese proceso de aplicación de ese modelo de políticas migratorias y lo que va generando como consecuencia en política migratoria, por ejemplo, de México, nos damos cuenta que el control de la migración en realidad no se ha frenado. O sea, pareciera que como que va al revés, ¿no? Sí. Se hace la política y se está incentivando más la movilidad de estas personas. Existe más bien una problemática porque en el estudio de la migración se hace de manera segmentada. Si lo analizamos desde el factor económico o lo analizamos desde el factor de los derechos humanos o desde, digamos, como el flagelo que tienen estos también migrantes en el momento en el que deciden, ¿no?, trasladarse hacia Estados Unidos o cualquier otro país, ¿no? Pero tenemos muy pocos estudios que nos permiten ver la visión de manera integral. O sea, si lo seguimos segmentando, pues estamos haciendo eso, ¿no? Pues sí, justamente la migración quizás es factor de violencia, es factor de nexos con algún otro bandas criminales, etcétera. Pero también hay muy poco estudio en relación a cómo se vulnera al migrante precisamente por esa criminalidad que existe, ¿no? ¿A qué factores se enfrenta el migrante? No sé, quienes les secuestran, quienes son tratados para contrabando de trata de blancas, no sé, hay hasta testimonios que nos indican que existe también una bifurcación en las redes o las rutas de migración, justamente por eso, porque el migrante ya también tiene miedo hacia qué lugares tiene que pasar o se tiene que enfrentar, ¿no? Por supuesto. Entonces, creo que es como muy complejo. Y uno de los factores que quizás sea el más determinante es el factor económico. El factor económico y además la esperanza de encontrar una mejor vida a la que todos en el mundo tenemos derecho. Anabel, habla Claudia de un desconocimiento del fenómeno de la migración, particularmente entre el que se da en Centroamérica. Es una región poco conocida, ¿no es así? Hay pocos estudios serios, hay poco interés de la academia, particularmente la academia norteamericana, para entender a cabalidad lo que sucede en Centroamérica. Sí se podría decir que hay estudios mucho más profundos, sobre todo en México o América del Sur, pero también es cierto que
a pesar de que no son estudios académicos, hay mucha información. Bien. Recordemos que Centroamérica ha estado envuelto en conflictos políticos muy fuertes, guerrillas, dictaduras, y los Estados Unidos tienen una visión completa de la región, pero de una zona de conflicto. Y recordemos que los Estados Unidos tienen que proteger sus fronteras. México es el primer paso, digamos, de esta zona, y para ellos es muy importante tener toda la información de inteligencia, que no académica, como quizá lo estamos viendo en este momento, pero sí de inteligencia de lo que está sucediendo y de los grupos que se están moviendo, grupos guerrilleros o grupos subversivos, no solo a los estados de ahí, sino todo lo que transitaría en su momento a través de México para los Estados Unidos. La visión regional de Estados Unidos hacia Centroamérica efectivamente es poco conocida en el discurso quizá, pero sí en la revisión o en la prevención de lo que está sucediendo ahí. Yo creo que hay muchos temas que se están abordando desde el aspecto económico de la migración, pero también de los derechos humanos que hoy día afortunadamente se están revisando, y sobre todo también por el paso de los migrantes por nuestro país. Hay ya personas que se están dedicando en las instituciones académicas para ver qué sucede en este tránsito, en este largo camino hacia los Estados Unidos. Hay otra serie, como bien menciona la maestra Claudia, hay otra serie de fenómenos que están sucediendo que merecen muchísima atención, y sobre todo cuando también hablamos de mujeres y niños en grandes riesgos de salud y enfrentados con la delincuencia que está en todos los caminos. Desde luego, los migrantólogos y la actividad que están haciendo ha sido fundamental y es fundamental en estos momentos para entender un fenómeno complejo como lo hemos venido mencionando. Claudia, a partir de todo lo que hemos abordado, ¿qué tan importante es un encuentro como el realizado la semana pasada, esta conferencia para la prosperidad y el desarrollo de Centroamérica? Pues es importante en la medida en la que se vuelve a retomar como parte prioritaria en la agenda, no solamente de política exterior de nuestro país, sino también de un interés por parte de Estados Unidos en fomentar el diálogo, ¿no? Es importante porque también pone sobre la mesa que existen otros mecanismos de cooperación, tanto económica como política, que han estado ahí latentes desde Ernesto Zedillo prácticamente, que se intenta como reactivar un poco la participación que tiene México en la región. Y entonces, bueno, tenemos como la posibilidad de dar el diagnóstico de qué ha pasado con esos mecanismos, si se han congelado o por dónde habría la posibilidad de generar la coordinación, ¿no?, de alguna institución que quede como a cargo y entonces empiece a bajar cada uno de los programas que se plantean tanto en infraestructura, apoyos económicos, migración, etcétera, ¿no? Pero que realmente logre como darle el balance a cada una de las temáticas que implica la agenda, ¿no? La transversalidad ahora que dicen muchos los desarrolladores de políticas públicas, ¿no? Así es. Anabel, ¿qué papel juega México, antes de entrar a detalle, simplemente en la convocatoria y en el desarrollo de este encuentro? ¿Es convicción, es presión de Estados Unidos? ¿Qué papel podemos advertir? Bueno, habíamos comentado justo que ante la nueva presidencia de los Estados Unidos, México está siendo creativo en su política exterior. Vemos un giro. Estuvimos en los primeros trienios, estuvimos como un poquito más a la expectativa y ahora estamos más activos en la política exterior. Esto, desde luego, es ver qué relación podemos fomentar con los estados de Centroamérica y de América del Sur para poder tener una interlocución que quizá debimos haber fomentado un poco más antes, frente a esta nueva administración en Norteamérica. Qué importante, pues eso, es generar los canales, como bien dicen, de comunicación, de otros mecanismos, descongelar algunos de los instrumentos internacionales que ya existen en la región, que han estado ahí un poco olvidados en lo político, pero que además para México se convierte en una plataforma de diálogo con los Estados Unidos, y sí quisiera mencionarlo, frente a un discurso un poco contradictorio, porque el presidente Trump en los organismos multilaterales ha sido muy reiterativo de que no cree en este tipo de organizaciones,
como en la OTAN o la etcétera. propia ONU, la ONU, la entonces, UEA, estas organizaciones de exactamente. cooperación internacional, sí. Entonces, yo creo que México está jugando un papel importante. Es complejo por la situación interna también del país y Claro. lo que está viviendo el presidente Peña, ¿no? Hay una advertencia que hace WOLA, esta Oficina para América Latina en Washington, WOLA desde luego por sus siglas en inglés, Claudia, que prácticamente al inicio de esta conferencia advierte del posible riesgo de que se convirtiera en una moneda de cambio, vamos a decirlo así, de que México cediera en terrenos de migración y seguridad a cambio de ver una renegociación del Tratado de Libre Comercio mucho más favorable para nuestro país, para nuestra nación. ¿Podría ser esto cierto? Pues existe una, digamos, tendencia. Creo que parte de los temas que se abordaron en dicha conferencia nos podría dar como alusión a ello. El hecho de que se ponga tanta importancia, por ejemplo, en la parte de conexión energética, el caso también de, digamos, en la declaración oficial por parte del gobierno de los Estados Unidos, no se menciona desarrollo sustentable, pero sí en el caso del gobierno mexicano, Bien, ¿no? ajá. Entonces ahí, digamos, el error del lenguaje puede dar como mucha connotación, Claro. ¿no? Sobre lo que nosotros estamos buscando o lo que se está pretendiendo también ofrecer a Centroamérica, ¿no? Entonces, quizás sí México está como buscando las cartas que le pueda permitir afianzar quizás la imagen que tenga con Estados Unidos para repuntalar algunos de los temas, sobre todo el Tratado de Libre Comercio, pero también está como viendo por dónde va a incursionar estos nuevos temas. Si hablamos de esta renegociación del Tratado de Libre Comercio, una de las temáticas que también va a estar ahí, que a lo mejor no se ha hablado mucho, va a ser el sector energético, ¿no? ¿Qué papel va a jugar ahora? Y entonces la pregunta ya que nos surge es, ¿desde dónde se está mirando la seguridad energética de América del Norte? ¿Era Canadá, México, Estados Unidos, o ya estamos hablando de incorporar a Centroamérica, ¿no? Y el papel que pueda jugar? Y en las declaraciones oficiales, pues deja mucho que desear el hecho de que en la parte militar y en la parte energética y la parte de migración todavía queda como muy ambiguo. O sea, sí se tocaron los temas, al parecer, y solamente se dice, ya no vamos a tratar de, por ejemplo, en el caso de migración, no vamos a dar mano dura, ¿no? Pero no se dice a través de cómo, con qué herramientas. ¿Cómo se va a aterrizar, ¿no? ¿Cómo se va a materializar el que realmente exista ese viraje de la mirada que estamos tratando ciertos temas, ¿no? Entonces ahí como que hay varios elementos que quedan como un poco al aire. Y la otra es, si estamos hablando de que es en conjunto Centroamérica o solamente nos interesan estos tres países. Que serían Guatemala, El Salvador y Honduras, ¿no? Ese buen momento para hacer una pausa, nos quedamos justamente con los temas abordados en esta conferencia para la prosperidad y la seguridad en Centroamérica. Lo invitamos a sumarse a esta conversación, ya sabe, apenas comienza, así es que hágalo a través de las redes sociales. Utilice el hashtag Opinión21 en Twitter, nuestra cuenta @capital_21, y también puede hacernos llegar sus comentarios a través de la vía telefónica. Marque el número que aparece en su pantalla. Volvemos aquí en breve a Capital 21.